El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Liberty observando las estrellas a través de la gran ventana. Tenía las manos cruzadas a la espalda mientras estudiaba el espacio vacío que se extendía ante él. Después de 200 años, la humanidad finalmente regresaba a casa. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores de la nave. La tripulación de Morrison trabajaba en sus puestos, comprobando las lecturas y monitoreando el espacio a su alrededor. Se encontraban en las profundidades del sector Kepler, lejos de la Tierra y de los mundos secretos donde la humanidad se había escondido durante tanto tiempo. «Señor, estamos detectando algo en los sensores de largo alcance», dijo la teniente comandante Kate Williams desde su puesto. Era joven pero hábil, una de las mejores pilotos de la nueva flota humana. «Parecen naves alienígenas, unas 12». Morrison se giró hacia ella. «¿Qué tipo de naves?» Kate estudió su pantalla cuidadosamente. «Naves patrulleras Ziran, señor. Se mueven en un patrón de búsqueda estándar a unos 50.000 km por delante». Morrison asintió lentamente. Los zapiranos eran una de las 5 razas alienígenas principales que controlaban esta parte de la galaxia. Parecían insectos gigantes y vivían en minas grupales llamadas colmenas. Morrison los había estudiado durante los largos años de preparación. «¿Ya saben de nosotros?», preguntó Morrison. «No, señor. Seguimos en silencio. No nos verán a menos que queramos que lo hagan». «Capitán Lisa Carter». La segunda al mando de Morrison se acercó para unirse a ellos. Era una mujer tranquila de mirada penetrante que había servido con Morrison durante 15 años. «Órdenes, señor». Morrison volvió a mirar las estrellas. En algún lugar, las razas alienígenas vivían sus vidas pensando que sabían cómo funcionaba la galaxia. No tenían idea de lo que se avecinaba. «Contacten», Morrison dijo finalmente. «Es hora de que sepan que habíamos vuelto». Los dedos de Kate se movieron sobre sus controles, abriendo un canal de comunicación. «Señor». La pantalla principal parpadeó y cobró vida mostrando el líder. «Nave Zefiriana». Era larga y oscura, con extrañas curvas que parecían más adultas que construidas. Después de unos momentos, la pantalla cambió para mostrar el interior del puente alienígena. El comandante zapiriano apareció en pantalla. Su nombre era Ivevois Zak. Según los archivos de Morrison, parecía una hormiga de 2 metros de altura con 4 brazos y grandes ojos negros. Cuando habló, la voz provenía de un traductor que la hacía sonar plana y sin emociones. «Nave desconocida, estás en el espacio zapiriano sin permiso. Identifícate de inmediato». Morrison dio un paso adelante donde el alienígena pudiera verlo claramente. «Este es el almirante Jake Morrison de la nave Liberty de la Tierra Unida. Solicitamos un paso seguro por el sector». Los grandes ojos del alienígena parecieron crecer aún más. Durante varios segundos no dijo nada. Finalmente, habló con una voz que sonaba sorprendida. «Humano. ¿Eres humano?» «Sí, lo somos». «Eso es imposible. Los humanos desaparecieron hace 200 años. Tu especie se ha ido». Morrison sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Los informes de nuestra desaparición fueron muy exagerados». El comandante alienígena hizo chasquidos que el traductor no pudo soportar. «Otro». Se podía ver claramente a los cerianos moviéndose detrás de él. Emocionados y preocupados, «¿Dónde han estado?», preguntó Zach. «¿Qué pasó con sus mundos?». «Nuestros exploradores los encontraron vacíos y muertos». «Hemos estado ocupados», dijo Morrison. «Aprendiendo, creciendo, preparándonos para lo que». La sonrisa de Morrison se ensanchó para volver a casa. La capitana Carter se acercó a Morrison. Había lidiado con extraterrestres antes, durante las misiones secretas de las últimas décadas. «No estamos aquí para causar problemas», dijo. «Solo queremos reclamar lo que era nuestro». La cabeza del comandante zapirano se movió de un lado a otro, un gesto que significaba confusión en su especie. Sus colonias ahora pertenecen a otros. El Consejo Galáctico las dividió de manera justa cuando los de su especie desaparecieron. «¿Lo hicieron?», preguntó Morrison. «Qué amables de su parte». El tono en la voz de Morrison hizo que el alienígena retrocediera un paso. Zach había sido un comandante militar durante más de un siglo. Reconocía el sonido de una amenaza cuando la oía. «Almirante Morrison, si ese es realmente su nombre, debe comprender que las cosas han cambiado. La galaxia ha avanzado. No hay lugar para una especie muerta en el orden actual».
Morrison rió y el sonido fue frío. Especie muerta, ¿es eso lo que crees que somos? ¿Qué más podría ser? Nuestros sensores muestran que tu nave usa tecnología desconocida. Tus firmas energéticas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. No pueden ser los mismos humanos que se fueron. Tienes razón, dijo Morrison. No somos los mismos humanos que se fueron. Somos mucho más. El comandante alienígena guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa. ¿Qué quieres? Ahora mismo, solo pasar por tu espacio. Tenemos asuntos con Consejo Galáctico. El Consejo querrá saber sobre este contacto. Tendrán muchas preguntas. Morrison asintió. Estoy seguro de que lo harán. Les diremos que esperamos con ansias la conversación. Los antebrazos de Thatch se movieron en lo que Morrison reconoció como un gesto nervioso. Almirante, debo preguntar. ¿Cuántos de ustedes han regresado? Morrison fingió pensar en la pregunta. Eso no me dice nada. Les dice todo lo que necesitan saber por ahora. El comandante alienígena miró algo fuera de pantalla. Probablemente hablará. Almirante Morrison, ordeno a mis naves que los escolten fuera de este sector. Seguirán el rumbo que les demos y no harán otras paradas. La expresión de Morrison no cambió. Y si nos negamos, nos veremos obligados a tratarlos como intrusos hostiles. La capitana Carter se acercó a Morrison y habló en voz baja. Señor, ¿debería hacer una señal a las otras naves? ¿Otras naves? El alienígena la había oído. Hay más de ustedes. Morrison miró directamente al comandante zapiriano. Voz de la colmena, Zack. Pareces un ser razonable. Déjame darte un consejo. Envía tu mensaje al Consejo Galáctico. Diles exactamente lo que has visto aquí hoy. Pero también diles esto, lo que estás viendo ahora mismo no es una fuerza de invasión. No estamos aquí para conquistar ni destruir. Estamos aquí para hablar. Entonces, ¿qué debería temer el Consejo? La sonrisa de Morrison desapareció. Deberían temer lo que sucede si la conversación no sale bien. El comandante alienígena miró fijamente a Morrison durante un largo rato. Finalmente, habló con una voz que apenas era un susurro. ¿Quién eres realmente? ¿En qué te has convertido? Morrison miró las estrellas una vez más antes de responder. Somos la especie que aprendió de sus errores. Somos los que pasamos 2 siglos asegurándonos de no volver a estar indefensos. Y ahora estamos listos para volver a casa. El canal de comunicación se cerró de repente. En la pantalla principal pudieron ver las naves zapirianas moviéndose a nuevas posiciones, preparándose claramente para enviar mensajes urgentes a sus mundos de origen. El capitán Carter observó las naves alienígenas con interés. Creo que nos creyeron. Morrison regresó a su puesto de mando y se sentó. Creyeron suficiente. El teniente Williams fijó el rumbo hacia el siguiente punto de referencia y envió la señal a la flota. ¿Qué señal? Sir Morrison miró las estrellas que una vez pertenecieron a la humanidad. Pronto volverían a la fase 1. Comenzarían la fase 2. Mientras el Liberty se adentraba más en el espacio que una vez fue territorio humano, el almirante Morrison pensó en el largo camino que los había traído hasta aquí, 200 años de planificación, construcción y crecimiento, 200 años de convertirse en algo nuevo. La galaxia estaba a punto de... para aprender que... la humanidad no había muerto. Simplemente habían estado esperando el momento adecuado para regresar. Y ese momento finalmente había llegado. La baliza de emergencia de la voz de la colmena Thatch llegó a Nexus Prime en menos de 6 horas. El mensaje fue corto pero aterrador. Los humanos han regresado. No son lo que eran. Solicito una sesión inmediata del Consejo. El alto consejero Beltar de los Baldori se encontraba en la gran cámara donde se reunía el Consejo Galáctico. Los Baldori eran seres hechos de cristal viviente y el cuerpo de Beltar brillaba con una suave luz azul mientras se movía. Por la sala circular, los demás miembros del Consejo estaban tomando sus lugares. El almirante de flota sector del ejército, Skarn, golpeó la mesa con su puño escamoso. Los Skarn parecían lagartos gigantes que caminaban sobre 2 patas y Sector era uno de sus guerreros más feroces. Esto es imposible. Nosotros mismos buscamos en sus mundos. No vivía allí nada más que polvo y huesos. La consejera Itara de los Neptari flotaba en su pecera, su cuerpo de pez se movía con gracia a través del líquido. Quizás encontraron una manera de esconderse de nuestras búsquedas. Los humanos estaban siempre.
Inteligente con la tecnología, el quinto miembro del Consejo, la altamente Luxara de los Luminols. Habló sin mover la boca. Los luminales eran seres de energía pura que parecían bolas flotantes de luz. Sus palabras aparecieron directamente en las mentes de los demás. La pregunta no es dónde han estado, la pregunta es qué quieren. Beltar activó la pantalla principal, mostró la grabación del encuentro de Thatch con el almirante Morrison. Los miembros del Consejo observaron en silencio mientras el almirante humano pronunciaba sus tranquilas amenazas. Reproducir los datos del sensor sector, ordenó. La pantalla cambió para mostrar lecturas técnicas de las naves zaperianas. Los números no tenían sentido. La nave humana mostraba patrones de energía que sus computadoras no podían identificar. Su casco estaba hecho de materiales que no existían en ninguna base de datos. Incluso su tamaño era incorrecto, parecía ser mucho más grande por dentro que por fuera. Imposible, susurró Itara, su tecnología ha avanzado más allá de nuestra comprensión. 3 días después, una nave humana apareció en el borde del sistema Nexus Prime. Era elegante y plateada, mucho más pequeña que el almirante, la nave insignia de Morrison. La nave envió un mensaje simple. El comandante Rick Santos solicita permiso para dirigirse al Consejo Galáctico en nombre de la humanidad. El Consejo accedió a reunirse con él, aunque rodearon Nexus Prime con todas las naves de guerra disponibles por si acaso. Cuando el comandante Santos llegó a la cámara del Consejo, no estaba solo. Una mujer humana caminaba a su lado con lo que parecía un simple bloc de datos. Santos era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos tranquilos. Vestía un uniforme azul que parecía tanto militar como diplomático. La mujer fue presentada como la doctora Amanda Bell, la principal experta de la humanidad en especies alienígenas. Honorables miembros del Consejo. Santos comenzó, la humanidad les agradece por aceptar esta reunión. Regresamos en paz buscando solo reclamar nuestro legítimo lugar en la galaxia. Sector se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus ojos amarillos. Tu legítimo lugar, abandonaste tus mundos hace 200 años. Otros viven allí ahora. El Dr. Bell sonrió cortésmente. Con respeto, almirante, no abandonamos nada. Simplemente nos reubicamos mientras completábamos algunos proyectos necesarios. ¿Qué proyectos? El cuerpo cristalino de Beltar titiló con diferentes colores. Una señal de estrés entre los Dori. Santos y el Dr. Bell intercambiaron una mirada. Nos hemos estado expandiendo, dijo Santos simplemente. Creciendo, aprendiendo, asegurándonos de que nunca más nos puedan manipular. La palabra envió un escalofrío por la cámara. Los tentáculos de Yara se movieron nerviosos en su tanque de agua. ¿Qué está diciendo exactamente, comandante? Digo que la humanidad ha cambiado desde que dejamos el espacio conocido. Descubrimos nuevos mundos, desarrollamos nuevas tecnologías y aumentamos nuestra población significativamente. Estamos listos para recuperar lo que era nuestro y reclamar nuevos territorios también. Sector se irguió, su enorme figura se alzaba sobre los humanos. Hablas de reclamar territorios como si la galaxia te perteneciera. El Consejo dividió el antiguo espacio humano de forma justa entre todas las especies. La sonrisa del Dr. Bell nunca vaciló. Qué generoso de tu parte decidir qué hacer con nuestra propiedad mientras estábamos fuera. Mente elevada. La luz de Luxara pulsó con más fuerza. Estuviste ausente durante 2 siglos. Asumimos que tu especie estaba extinta. Esa era la idea. Respondió Santos. Queríamos privacidad mientras trabajábamos. Los miembros del Consejo se miraron con creciente alarma. Beltar habló. Atentamente. Comandante Santos, debes entender que las fronteras actuales se establecieron mediante una cuidadosa negociación. Miles de millones de seres viven ahora en antiguos mundos humanos. No pueden ser simplemente desplazados. Santos asintió como si lo entendiera perfectamente. Por supuesto que no. Eso sería terriblemente inconveniente para todos los involucrados. ¿Entonces aceptas trabajar dentro del sistema actual, Etara? Preguntó. Con suerte. Estamos de acuerdo en que las reubicaciones forzadas serían un desastre. Dijo el Dr. Bell. Preferimos mucho más el cumplimiento voluntario. Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. La mano de Sector se movió hacia el arma a su lado. Y si estos seres eligen no cumplir voluntariamente, la expresión de Santos no cambió. Entonces tendríamos que encontrar otras soluciones. Pero esperemos que no llegue a eso. Mientras la reunión del Consejo continuaba en Nexus Prime, el capitán Steve Parker estaba ocupado en los territorios del borde exterior. Su nave, la sombra de la UEA,
era invisible para los sensores alienígenas mientras se movía de un sistema a otro. Parker era un hombre tranquilo que había pasado años aprendiendo a esconderse de la detección enemiga. La sombra visitó 17 sistemas estelares diferentes en 5 días. En cada uno, la tripulación de Parker realizó escaneos detallados de bases militares, plataformas defensivas y centros de población. Mapearon rutas de navegación, redes de comunicación e instalaciones de producción de recursos. Lo que más preocupaba a Parker era lo fácil que era todo. Las defensas alienígenas estaban exactamente donde las antiguas bases de datos humanas decían que estarían. Su tecnología apenas había mejorado en 200 años. Sus naves todavía usan los mismos diseños de motores, las mismas armas, los mismos patrones tácticos. Es como si hubieran dejado de intentar mejorar, le dijo Parker a su segunda al mando, la teniente Amy Ross. Han estado tan cómodos durante tanto tiempo que olvidaron cómo innovar. Los sensores de sombras también detectaron algo más. Otras naves humanas haciendo el mismo tipo de trabajo. Parker contó al menos 50 naves diferentes, realizando misiones similares por toda la galaxia. Todas eran invisibles a la detección alienígena. Todas recopilaban el mismo tipo de información. De vuelta en Nexus Prime, la reunión del Consejo se estaba volviendo más tensa. El comandante Santos acababa de terminar de explicar las demandas territoriales de la humanidad. Querían sus antiguas colonias de vuelta, además de los derechos de expansión a varios cientos de nuevos sistemas. Esto es una locura, gruñó Sector. Estás hablando de controlar un tercio de la galaxia. Solo las partes útiles, corrigió el Dr. Bell alegremente. El cuerpo de cristal de Beltar ahora brillaba rojo brillante por la ira. El Consejo no puede y no aceptará tales demandas. Tenemos que considerar a nuestras propias poblaciones. Santos se levantó lentamente. Honorables consejeros, creo que ha habido un malentendido. No estamos pidiendo su permiso. La cámara quedó en silencio. Mente superior. La luz de Luxara se atenuó casi por completo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta reunión? Estamos siendo educados, explicó el Dr. Bell. Pensamos que debían saber lo que iba a suceder antes de que sucediera. Parecía lo correcto. La voz de Yara era apenas un susurro. Nos están amenazando. Santos parecía genuinamente sorprendido. Amenazante, no, por supuesto que no. Simplemente les informamos de la nueva realidad. La humanidad ha vuelto y estamos aquí para quedarnos. Pueden trabajar con nosotros o pueden apartarse de nuestro camino. Pero no pueden detenernos. La mano de Sector ahora estaba agarrando su arma con fuerza. Tenemos 50,000 naves de guerra humanas. Su única especie no puede enfrentarse al poder combinado de la galaxia. El Dr. Bell rió suavemente. 50,000, eso es adorable. Santos le puso una mano en el brazo y ella dejó de reír. Miró alrededor de la cámara a cada miembro del Consejo. Bienvenidos. Les doy 7 días para considerar nuestras propuestas. Después de eso, comenzaremos a implementarlas con o sin su cooperación. Los humanos se giraron y caminaron hacia la salida. En la puerta, Santos hizo una pausa y miró hacia atrás. Y consejeros, quizás quieran comenzar a mover sus flotas a posiciones defensivas por si acaso deciden hacer algo insensato. Después de que los humanos abandonaron la cámara del Consejo, el silencio se prolongó un buen rato. Finalmente, Sector habló con una voz llena de rabia y miedo. 50.000 naves. Les mostraremos lo que eso significa. Pero incluso mientras decía esas palabras, Sector pensaba en las lecturas de los sensores de la tecnología de la nave humana que no podían entender, materiales que no deberían existir, y lo peor de todo, la tranquila confianza de dos humanos que hablaban como si ya hubieran ganado una guerra que ni siquiera había comenzado. Muy por encima de Nexus Prime, invisible a todos los sensores, la US Shadow terminó su escaneo detallado de las defensas del planeta. El capitán Parker negó con la cabeza mientras revisaba los datos. 7 días, le dijo al teniente Ross. Creo que es tiempo suficiente para que tomen la elección inteligente, Ross. Miró las lecturas que mostraban las posiciones de la flota alienígena. Probablemente no, señor. Siguen pensando que se trata de números. Parker sonrió con tristeza. Entonces les espera una gran sorpresa. Flota. El almirante Kexon de los Lumininals flotaba en el centro de mando de la flota alienígena, su forma energética pulsando con determinación a su alrededor. Las pantallas holográficas mostraban las posiciones de 50.000 naves de guerra de las 5 razas del Consejo.
Era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica. Muéstrame las posiciones humanas de nuevo. Kexun ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar las ubicaciones conocidas de las naves humanas. Solo había 12 avistamientos confirmados en toda la galaxia. 12 naves contra 50.000 parecían buenas probabilidades para el comandante alienígena. La voz del almirante Sector resonó a través del sistema de comunicación de su nave insignia. Mis exploradores informan que los humanos se mueven en pequeños grupos, no más de 3 naves juntas en ningún lugar. Excelente, respondió Kexun. Están demasiado confiados o desesperados. De cualquier manera, cometieron un error táctico. Lo que los alienígenas no sabían era que el coronel Matt Johnson estaba sentado en un pequeño café en el mundo colonial Baldori de Crystal Falls, bebiendo algo que sabía a luz líquida de estrellas. Vestía ropa de civil y parecía un turista humano más que visitaba las ciudades de cristal. Johnson no estaba solo. Otros 3 humanos estaban sentados en mesas cercanas, todos fingiendo ser viajeros independientes. Llevaban 2 días en Crystal Falls, tomando fotos de las hermosas formaciones de cristal y haciendo preguntas inocentes sobre las defensas del planeta. Las plataformas orbitales están exactamente donde decía nuestro antiguo registro, dijo Johnson en voz baja por su comunicador de riesgos. Sin mejoras. Siguen usando los mismos generadores de escudos de hace 200 años. Su equipo tenía informes similares de docenas de otros mundos. Los extraterrestres se habían vuelto cómodos y perezosos. Durante la ausencia de la humanidad, sus defensas eran predecibles. Sus patrones de patrullaje eran rutinarios y su tecnología apenas había avanzado. La teniente comandante Kate Williams estaba teniendo un día muy diferente. Su nave, la US Phantom, flotaba en el espacio cerca del sistema Vega, donde un asteroide masivo se dirigía lentamente hacia una estación minera Baldori. Las llamadas de socorro de la estación se transmitían a través de varios sistemas estelares. Control Baldori. Aquí la teniente comandante Williams de la nave terrestre Phantom. Estamos en posición de ayudarlo con su problema de asteroides. La respuesta llegó rápidamente, llena de desesperación y sospecha. Nave humana, agradecemos la oferta, pero nuestros cálculos muestran que el asteroide es demasiado grande para desviarlo con seguridad. Kate sonrió mientras miraba la pantalla de armas. No se preocupe por la desviación. Vamos a eliminar el problema por completo. Elimínelo. Ese asteroide tiene 12 kilómetros de diámetro. No es posible destruir algo tan grande. El dedo de Kate se cernió sobre el control de disparo. Observe y aprenda. El Phantom es el principal, el arma se disparó una vez. No hubo rayo visible, ni explosión, ni espectáculo de luces dramático. Por un momento, nada pareció suceder. Entonces, el asteroide de 12 kilómetros simplemente ya no estaba allí. En su lugar había espacio vacío y una fina nube de partículas de polvo más pequeñas que granos de arena. La estación minera de Baldori se quedó en silencio. Cuando finalmente respondieron, su voz temblaba. ¿Cómo hiciste esa nueva tecnología? Kate respondió alegremente. Hemos tenido mucho tiempo para trabajar en nuestros proyectos de ingeniería. Las lecturas de los sensores de la demostración de Kate llegaron a Nexus Prime en cuestión de horas. El analista jefe Mortín de los Zapiranos miró los datos con creciente horror. La energía necesaria para desintegrar completamente un asteroide de 12 kilómetros debería haber sido visible desde varios sistemas estelares de distancia, pero sus sensores no habían detectado nada inusual durante la destrucción. Esto es imposible. Mortín hizo clic para ayudarlo. Su arma no dejó rastro de energía, ni radiación, ni erupciones de calor. El asteroide simplemente dejó de existir. El informe llegó a Ga. El Consejo Galáctico planeaba su respuesta militar al ultimátum de la humanidad. El plazo de 7 días estaba a solo 3 días de distancia y el Consejo había decidido mostrar fuerza en lugar de negociar. Una demostración no significa nada, gruñó Sector. Así que tienen armas nuevas. Seguimos superándolos en número por miles a 1. Pero el alto consejero Beltar no estaba tan seguro. Si pueden eliminar asteroides sin dejar rastro, ¿qué pueden hacerles a nuestras naves en el segundo día de la cuenta regresiva? La embajadora Ellen Price llegó a Nexus Prime en una nave que parecía diferente a las naves humanas anteriores. Era más grande, más elegante y completamente negra, excepto por el símbolo dorado de la Tierra en su casco. Ellen era una mujer mayor de cabello plateado y ojos amables, pero su sonrisa era tan fría como el espacio mismo. Solicitó una última reunión con el Consejo Galáctico. Estoy aquí para entregar la oferta final de la humanidad,
anunció a los miembros del Consejo reunidos. Evacúen todos los antiguos territorios humanos en las próximas 48 horas y permitirán transiciones pacíficas para todos los habitantes actuales. Sector se puso de pie, temblando de rabia. Tu arrogancia no tiene límites, humano. Tenemos 50.000 naves listas para defender nuestros territorios. La sonrisa de Ellen se ensanchó. Solo 50.000, me dijeron que tenías más. 50.000 es más que suficiente para lidiar con tu puñado de naves. Yara declaró desde su tanque de agua. Ellen metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo que parecía una simple tableta. La colocó sobre la mesa y la activó. El aire sobre el dispositivo brilló y de repente la habitación se llenó de pantallas holográficas. Las pantallas mostraban mapas estelares de toda la galaxia. Los puntos rojos marcaban las posiciones de las naves humanas, mientras que los puntos azules mostraban naves alienígenas. Los miembros del Consejo miraron con creciente asombro mientras contaban los puntos rojos. Había miles de ellos, decenas de miles. Estaban por todas partes alrededor de cada sistema estelar principal, cerca de cada planeta importante, posicionados a lo largo de cada ruta de navegación principal. Las naves humanas habían estado allí todo el tiempo, invisibles para los sensores alienígenas. «Esto no puede ser real», susurró Beltar. Su cuerpo de cristal parpadeaba con incredulidad. Ellen tocó la tableta y la pantalla. Se acercó al sistema Nexus Prime. Rodeando el planeta había más de 300 puntos rojos, cada uno representando una nave de guerra humana que los alienígenas nunca habían detectado. «Sus defensas orbitales son impresionantes», dijo Ellen con tono de conversación. «Las hemos estado estudiando durante la última semana. Excelente artesanía, aunque un poco anticuada. Mente superior». La luz de Luxara pulsaba rápidamente con miedo. «¿Cuántas naves tienen?» Ellen fingió consultar su tableta. «En este sector hay unos 700.000, más o menos unos pocos miles. Aún estamos recibiendo recuentos exactos de nuestros comandantes de flota». El silencio en la cámara era completo. 700.000 naves. Incluso si cada nave alienígena pudiera destruir 10 naves humanas, seguirían siendo superados en número 14-1. La voz del sector era apenas un susurro. «Eso es imposible. Ninguna especie podría construir tantas naves. Tuvimos 200 años y recursos ilimitados». Ellen respondió: «Además, hemos estado muy ocupados expandiendo nuestra población a 500.000 millones de humanos en 10.000. Los mundos tienden a resultar en una capacidad industrial impresionante». Los tentáculos de Yara temblaban. 500.000 millones de personas de su especie eran solo 8.000 millones cuando se fueron. «Hemos estado alentando a las familias numerosas», dijo Ellen con una sonrisa agradable. «Bueno para la moral y excelente para el reclutamiento militar». El capitán Dan Brooks estaba sentado en su silla de mando a bordo del UES Retribution, observando la misma pantalla holográfica que estaba impactando al Consejo Galáctico. Su nave era una de las 300 naves que rodeaban Nexus Prime. Todas ellas invisibles a la detección alienígena. 700,000 naves. Su oficial ejecutivo, el comandante Paul Davis, dijo en voz baja: «Creo que eso es suficiente para hacerlos reconsiderar». Brooks miró la enorme flota alienígena que seguía avanzando hacia las posiciones humanas en toda la galaxia. «Probablemente no. Han estado al mando durante tanto tiempo que no pueden imaginar ser otra cosa». Su sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante del comando de la Tierra. Brooks leyó las órdenes y sonrió sombríamente. «Todas las naves, este es el almirante Morrison». Se escuchó la voz familiar por la red de comunicación de la flota. «Prepárense para implementar la fase 3. Repetir todas las naves. Prepárense para la activación de la fase 3 en toda la galaxia». 700.000 naves de guerra humanas recibieron el mismo mensaje. Sus tripulaciones se trasladaron a las estaciones de batalla, sus sistemas de armas se activaron y sus campos de sigilo se prepararon para descender a la orden de vuelta en la Cámara del Consejo. Ellen Price estaba recogiendo su tableta. «Bueno, eso concluye nuestra última oferta diplomática. Tienen exactamente 12 horas para comenzar los procedimientos de evacuación». «¿Y si nos negamos?», exigió el sector. Ellen se detuvo en la puerta y miró a los 5 líderes alienígenas. Por primera vez, su expresión agradable desapareció, reemplazada por algo frío y aterrador. «Entonces descubrirán por qué pasamos 200 años construyendo la mayor fuerza militar en la historia galáctica. Y créanme, consejeros, realmente no quieren descubrir que 700.000 naves de guerra humanas
¿Qué podemos hacer cuando dejamos de ser educados? La puerta se cerró tras ella, dejando al Consejo Galáctico solo con su miedo y la imposible decisión que tenían ante sí. Fuera de su ventana, las estrellas parecían las mismas de siempre, pero ahora sabían que ocultas entre ellas había suficientes naves humanas para acabar con su civilización. La cuenta atrás había comenzado y la galaxia contenía la respiración. El plazo de 12 horas transcurrió en completo silencio desde el Consejo Galáctico. El almirante Hake Morrison se sentó en su silla de mando a bordo del US Liberty, observando la cuenta atrás de los últimos segundos en su pantalla. Cuando el cronómetro llegó a 0, abrió un canal de comunicación con todas las naves alienígenas y planetas de la galaxia. Este es el almirante Morrison de la flota humana. Dado que el Consejo Galáctico ha decidido no responder a nuestra oferta final, ahora les explicaré exactamente a qué se enfrentan. La imagen de Morrison apareció en las pantallas de todo el espacio alienígena. Su expresión tranquila no había cambiado, pero sus palabras sacudirían la galaxia hasta sus cimientos. Hace 200 años, la humanidad abandonó el espacio conocido no porque estuviéramos muriendo, sino porque estábamos planeando. Pasamos esos 2 siglos haciendo lo que los humanos hacen mejor. Nos preparamos para la guerra en Nexus Prime. Los miembros del Consejo Galáctico observaron la transmisión de Morrison con creciente horror a su alrededor. Sus asesores militares intentaban frenéticamente obtener recuentos precisos de las naves humanas que rodeaban su planeta. Mientras asumían que nos habíamos ido para siempre, continuó Morrison, estábamos colonizando 10,000 nuevos mundos más allá del borde galáctico. Construimos astilleros más grandes que sus estaciones espaciales más grandes. Creamos complejos industriales que podían construir 100 naves de guerra en el tiempo que les toma construir una. El almirante de flota, Kexun, intentó interrumpir la transmisión, pero las señales humanas estaban anulando todos los sistemas de comunicación de la galaxia. No había forma de detener el mensaje de Morrison. Nuestra población creció de 8.000 millones a más de 500.000 millones. Cada ciudadano humano recibió entrenamiento militar. Cada mundo se convirtió en una fortaleza. Cada sistema se convirtió en una fábrica de armas. Convertimos a toda nuestra especie en la mayor fuerza militar que esta galaxia haya visto jamás. El comandante Paul Davis observaba las posiciones de la flota alienígena desde su nave, la US Vengeance. Los comandantes alienígenas intentaban organizar sus 50.000 naves en formaciones de ataque, pero se detenían para mirar sus sensores. Cada vez más naves humanas dejaban caer sus campos de sigilo, que parecían fantasmas materializándose del espacio vacío. Las naves que estás detectando ahora representan solo la primera ola de nuestro regreso. La transmisión de Morrison continuó. Detrás de ellas hay flotas de construcción, naves coloniales y naves industriales. No estamos aquí para una incursión rápida ni una ocupación temporal. Estamos aquí para quedarnos para siempre. La capitana Nancy Gray comandaba la US Retribution, situada directamente sobre las cámaras del Consejo Galáctico en Nexus Prime. Su nave era del tamaño de una pequeña luna, aunque los alienígenas nunca la habían detectado hasta ahora. Mientras su campo de sigilo descendía, la enorme nave bloqueó el sol sobre la capital. Nancy abrió su propio canal de comunicación con el Consejo. Honorables consejeros, ahora tienen un asiento en primera fila para presenciar el futuro de esta galaxia. Les sugiero que presten mucha atención. La pantalla principal en la cámara del Consejo mostraba el espacio alrededor de Nexus Prime. Lo que parecía un espacio vacío hace una hora ahora estaba lleno de naves de guerra humanas. Rodeaban el planeta como una red de acero. Cada una más grande y avanzada que cualquier cosa que los alienígenas hubieran construido. El cuerpo de cristal del alto consejero Beltar parpadeaba tan rápidamente que parecía una luz estroboscópica. Esto no puede ser real. Ninguna especie podría ocultar tantas naves. No se trata de esconderse, explicó Morrison en su transmisión en curso. Se trata de tecnología que no entiendes. Cada nave humana está equipada con sistemas de sigilo que nos hacen completamente invisibles a tus sensores. Los hemos estado observando durante meses, aprendiendo sus patrones de patrulla, mapeando sus defensas y posicionando nuestras fuerzas exactamente donde las necesitamos. El almirante Sector estaba a bordo de su nave insignia intentando desesperadamente coordinar la defensa alienígena. Pero dondequiera que sus naves se volvían, encontraban naves humanas ya en posición. Era como luchar contra un enemigo que podía leer sus mentes. Todas las naves atacan patrón 7. Sector ordenó concentrar el fuego en las naves humanas más grandes. La flota alienígena abrió fuego con todo lo que tenía. Rayos de energía, torpedos de plasma y descargas de misiles llenaron el espacio entre las dos flotas.
Por un momento pareció que la batalla podría estar igualada. Entonces las naves humanas respondieron al fuego. El capitán Steve Parker observó desde el puente de la sombra de la UES cómo las armas humanas atravesaban las defensas alienígenas como si estuvieran hechas de papel. Naves que habían tardado décadas en construirse se vaporizaron en segundos. Escuadrones enteros desaparecieron sin dejar rastro. Escombros detrás. Ni siquiera es una pelea, dijo Parker a su tripulación. Es más como control de plagas. El ataque alienígena duró exactamente 4 minutos y 30 segundos. Cuando terminó, 3000 naves alienígenas habían sido destruidas, mientras que ninguna nave humana mostró daños. El resto. La flota de gravámenes colgaba en el espacio, demasiado conmocionada para moverse. La transmisión de Morrison se reanudó. Como pueden ver, sus armas son completamente ineficaces contra nuestros escudos. Nuestra tecnología es 200 años más avanzada que la suya. Pero esa no es la peor parte. La DRA. Amanda Bell estaba monitoreando las comunicaciones alienígenas desde su posición a bordo de la nave diplomática US Harmony. Podía oír el pánico en las voces alienígenas cuando se dieron cuenta de la verdad de su situación. La peor parte, continuó Morrison, es que lo que acaban de presenciar fue nuestra amabilidad. Podríamos haber destruido toda su flota en 30 segundos, pero en su lugar elegimos darles una demostración. Queremos que entiendan exactamente cuán inútil sería la resistencia. En la superficie de Nexus Prime, civiles alienígenas miraban al cielo, donde naves humanas ocultaban las estrellas. Las enormes naves colgaban allí en silencio como gigantes dormidos que podrían despertar en cualquier momento y acabar con todo. El coronel Matt Johnson seguía en la superficie, sentado en el mismo café donde había estado recopilando información. Los civiles Baldori a su alrededor estaban demasiado aterrorizados para moverse. Algunos lloraban, otros estaban rezando a sus dioses de cristal. No te preocupes, Johnson, le dijo al dueño del café, un amable anciano Baldori que le había servido un excelente té de cristal durante 3 días. No estamos aquí para lastimar a los civiles. Solo queremos que los líderes militares y políticos comprendan la nueva realidad. De vuelta en el espacio, Morrison estaba llegando al clímax de su revelación. Las 700.000 naves que ahora detectan no son toda nuestra flota. Representan aproximadamente el 10% de nuestra capacidad militar total. El otro 90% sigue esperando en el vacío más allá del borde galáctico. La cifra golpeó a los comandantes alienígenas como un golpe físico, 7 millones de naves de guerra humanas. Incluso si de alguna manera pudieran reunir todas las naves militares de todas las especies de la galaxia, seguirían siendo superados en número 100 a 1. El comandante Rick Santos estaba a bordo del diplomático US observando cómo la formación de la flota alienígena se desmoronaba mientras el pánico se extendía por sus filas. Las naves se separaban de sus escuadrones, algunas intentando huir mientras que otras simplemente dejaron de moverse por completo. El almirante Morrison Santos informó, la cohesión de la flota alienígena es. Varios escuadrones están solicitando permiso para rendirse. La voz de Morrison era tranquila como siempre. Diles que no será necesario rendirse. No estamos aquí para destruirlos. Estamos aquí para gobernarlos. Mente elevada. La forma de energía de Luxara parpadeaba como una bombilla moribunda. Gobiérnanos, quieres conquistar toda la galaxia. La capitana Nancy Gray respondió desde su posición sobre sus cabezas. Conquistar sugiere que estamos tomando algo que pertenece a alguien más. Simplemente estamos reclamando lo que siempre fue nuestro. Esta galaxia perteneció a la humanidad mucho antes de que cualquiera de sus especies aprendiera a volar entre las estrellas. La afirmación histórica era falsa, pero ninguno de los alienígenas estaba en posición de discutir. La flota humana que los rodeaba hacía que cualquier debate fuera inútil. Las últimas palabras de Morrison resonaron en todos los mundos de la galaxia. La era del Consejo Galáctico ha terminado. A partir de este momento, todos los sistemas habitados serán gobernados por la autoridad administrativa humana. A sus especies se les permitirá mantener sus culturas y tradiciones, pero sus fuerzas militares se disolverán y sus viajes interestelares serán regulados por las autoridades humanas. La transmisión terminó dejando a la galaxia en un silencio atónito. 10,000 mundos con poblaciones alienígenas miraban sus pantallas e intentaban comprender que su civilización acababa de terminar sin que se disparara un solo tiro contra sus planetas. La voz del almirante de flota Kexun era apenas un susurro cuando finalmente habló. ¿Qué quieres que hagamos?, respondió Morrison de inmediato, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta.
Nos vas a ayudar a construir una galaxia mejor. Una donde la guerra entre especies sea imposible porque solo una especie tiene el poder de librarla. Bienvenidos a los consejeros de la era humana. Creo que te va a gustar este lugar. 6 meses después de la gran rendición, el almirante Hake Morrison se encontraba en su nueva oficina en la estación orbital sobre Nexus Prime. La estación había sido construida por tripulaciones de construcción humanas en solo 8 semanas, una estructura masiva que servía como sede de la autoridad administrativa humana. A través de las grandes ventanas, Morrison podía ver el flujo constante de naves que se movían entre las estrellas. Las naves coloniales humanas transportaban millones de colonos a mundos de toda la galaxia. Los cargueros alienígenas se movían bajo escolta humana, transportando mercancías entre sistemas según a las nuevas regulaciones comerciales. Todo marchaba a la perfección bajo la nueva orden. El ayudante del comandante Tim Walsh Morrison entró en la oficina con un bloc de datos lleno de informes diarios. Walsh era un joven oficial que había crecido durante la expansión de la humanidad más allá del borde. Para él, gobernar la galaxia parecía perfectamente natural. Señor, tenemos los informes semanales de todos los sectores, dijo Walsh, colocando el bloc sobre el escritorio de Morrison. El cumplimiento general es del 97%. El 3% restante son protestas menores que los comandantes locales están manejando sin dificultad. Morrison asintió mientras leía. Los informes. La transición al gobierno humano había sido sorprendentemente pacífica. La mayoría de las poblaciones alienígenas habían aceptado la nueva realidad rápidamente una vez que se dieron cuenta de que la administración humana era en realidad más eficiente que el antiguo sistema de consejos. El general Chris Tucker estaba a cargo de mantener el orden en toda la galaxia. Sus fuerzas de mantenimiento de la paz estaban estacionadas en todos los mundos principales, pero rara vez necesitaban usar la fuerza. Los alienígenas habían aprendido que la cooperación traía recompensas, mientras que la resistencia traía consecuencias rápidas. El último informe de Tucker mostró que varias bases militares Skarn habían intentado resistirse a la autoridad humana en las primeras semanas. Esas bases simplemente habían desaparecido de la noche a la mañana sin explosiones ni escombros. Los comandantes Skarn restantes habían aceptado rápidamente la cooperación después de esa demostración. La DRA. Amanda Bell estaba trabajando en su laboratorio en Nexus Prime, desarrollando los protocolos de integración que gobernarían las sociedades alienígenas bajo el gobierno humano. Su trabajo era cuidadoso y minucioso. La humanidad quería gobernar la galaxia, no destruirla. Los protocolos eran sorprendentemente justos. Las especies alienígenas podían mantener sus gobiernos, sus religiones y sus tradiciones culturales. Podían comerciar libremente dentro de sus territorios asignados e incluso mantener viajes espaciales limitados para fines civiles. Las únicas restricciones estaban en actividades militares y en expansión más allá de sus fronteras designadas. La clave es hacerlos sentir como socios en lugar de prisioneros. La DRA. Bell explicó a su equipo de investigación, los sujetos felices son sujetos productivos, y los sujetos productivos hacen que la galaxia funcione sin problemas. La capitana Mary Johnson comandaba las flotas de patrulla que mantenían la paz en todo el espacio humano. Sus naves aparecían por todas partes al instante cuando comenzaba un problema. Las poblaciones alienígenas habían aprendido que las naves humanas podían viajar más rápido de lo que nadie hubiera creído posible. Las rutas de patrulla de Johnson cubrían toda la galaxia con naves humanas estacionadas en cada sistema importante. Pero a diferencia de las antiguas flotas del Consejo, las naves humanas no patrullaban al azar. Seguían horarios precisos diseñados para la máxima eficiencia, a la vez que mostraban fuerza a cualquiera que pudiera estar pensando en causar problemas. Los antiguos miembros del Consejo habían recibido nuevos puestos en la autoridad administrativa humana. Servían como gobernadores regionales para su especie de origen, reportando directamente a los administradores humanos. Era una forma de mantener a las caras conocidas al mando, al tiempo que se aseguraba el control humano sobre todas las decisiones importantes. El alto consejero Beltar, ahora llamado administrador regional, encontró su nuevo trabajo sorprendentemente satisfactorio. Los Baldori siempre habían sido excelentes administradores y la eficiencia humana hacía su trabajo. Más fácil que nunca bajo el antiguo sistema de consejos. Los humanos son exigentes, pero justos, informó Beltar a su gente durante una transmisión semanal. Nuestras ciudades de cristal son más prósperas que nunca. Nuestras operaciones mineras son más productivas. Nuestras relaciones comerciales son más estables. El precio de la cooperación es la sumisión, pero las recompensas son sustanciales.
El almirante de flota Sector había sido más difícil de convencer. El orgulloso guerrero Skarn se había negado inicialmente a aceptar su nuevo puesto como asesor militar regional. Pero después de ver varias de sus antiguas bases desaparecer sin explicación, cambió de opinión rápidamente. Sector ahora trabajaba directamente con el general Tucker para mantener el orden en el espacio Scar. Su conocimiento de la cultura militar Scar era valioso para prevenir problemas antes de que comenzaran. Incluso había comenzado a apreciar la eficiencia militar humana, aunque nunca lo admitiría públicamente. Los cambios económicos bajo el dominio humano fueron drásticos. El comercio fluía con más libertad que nunca. Protegido por flotas de patrulla humanas que eliminaron la piratería y el contrabando, la producción aumentó en todos los mundos a medida que la tecnología humana mejoraba las operaciones mineras, agrícolas y manufactureras. El capitán Steve Parker había sido ascendido a director de inteligencia, responsable de monitorear toda la galaxia en busca de signos de disturbios o rebelión. Su red de agentes y sensores podía detectar problemas en cualquier lugar a las pocas horas de su inicio. Los informes de Parker mostraban que la mayoría de los extraterrestres se estaban adaptando bien al gobierno humano. Las tasas de delincuencia habían disminuido, el crecimiento económico había aumentado y los conflictos entre civilizaciones habían desaparecido casi por completo. La galaxia era más pacífica y próspera de lo que había sido en siglos. Pero el cambio más importante fue en cómo los extraterrestres pensaban sobre la humanidad. El antiguo miedo y la confusión habían sido reemplazados por algo más cercano al asombro. Los humanos ya no eran vistos como otra especie que competía por los recursos. Eran vistos como los gobernantes naturales de la galaxia. Al ser tan avanzados que la resistencia no solo era inútil, sino inútil. La teniente comandante Kate Williams había sido asignada al programa de intercambio de tecnología donde a científicos extraterrestres seleccionados se les permitía estudiar aspectos limitados de la tecnología humana. El programa estaba cuidadosamente controlado para evitar que cualquier especie desarrollara armas que pudieran amenazar la autoridad humana. Los extraterrestres que participaron en el programa estaban asombrados por lo que aprendieron. Tecnología humana. La tecnología no solo era más avanzada. Operaba con principios completamente diferentes que la mayoría de las mentes alienígenas apenas podían comprender. Era como comparar herramientas de piedra con computadoras cuánticas. El comandante Rick Santos continuaba su labor diplomática, ahora como director de Relaciones Extraterrestres. Su trabajo consistía en suavizar los problemas y garantizar que las poblaciones alienígenas permanecieran satisfechas con el gobierno humano. Santos había descubierto que la mayoría de los alienígenas preferían el nuevo sistema una vez que se acostumbraban. El antiguo sistema de consejos era ineficiente y corrupto. Santos explicó en sus informes que las diferentes especies luchaban constantemente por recursos y territorio. Bajo la administración humana, todos conocen su lugar en su rol. Elimina la incertidumbre y el conflicto. El proceso de integración se aceleraba a medida que se establecían más colonias humanas en toda la galaxia. Cada mundo ahora tenía al menos una pequeña presencia humana, generalmente en forma de un centro administrativo y una pequeña base militar. Los humanos dejaron claro que estaban allí para quedarse. El almirante Morrison revisó los informes finales de su primer año como gobernador galáctico. Las cifras eran impresionantes. La delincuencia se redujo en un 60%. El comercio aumentó en un 300%. Los conflictos militares se redujeron en un 99%. La galaxia funcionaba como una máquina perfectamente afinada. El comandante Walsh trajo noticias que hicieron sonreír a Morrison. El Comando Tierra ha aprobado la fase 4 del plan de expansión. Estamos autorizados a iniciar contacto con la galaxia de Andrómeda. Morrison se acercó a su ventana y miró las estrellas. En algún lugar, más allá del borde de su galaxia, había otros mundos y otras especies que aún no sabían de la existencia de la humanidad. Seguían viviendo en el caos y la confusión que se derivaban de tener múltiples especies intentando compartir el mismo espacio. ¿Cuántas naves enviaremos a Andrómeda? Morrison le preguntó a Walsh y revisó su bloc de datos. 2 millones para la flota de contacto inicial, señor, más naves de apoyo y naves coloniales. Morrison asintió con aprobación. 2 millones de naves deberían ser suficientes para causar una buena primera impresión en lo que encontraran en la galaxia vecina. Los extraterrestres probablemente reaccionarían de la misma manera. Conmoción, miedo y luego aceptación una vez que comprendieran los beneficios de la administración humana. Comiencen los preparativos de inmediato. Morrison ordenó. Y asegúrense de que nuestro equipo diplomático incluya los protocolos de integración del Dr. Bell.
Queremos que nuestros nuevos vecinos entiendan que la cooperación es lo mejor para todos. Mientras Wall se iba a cumplir sus órdenes, Morrison permaneció en su ventana observando el pacífico flujo de tráfico a través del espacio que una vez fue un caótico campo de batalla entre especies competidoras. La galaxia finalmente estaba unida bajo una sola autoridad, libre de las guerras y conflictos que la habían plagado durante milenios. La era de la independencia alienígena había terminado. La era del dominio humano había comenzado y era solo el comienzo. En el vasto vacío entre galaxias, las naves exploradoras humanas ya estaban comenzando su viaje hacia Andrómeda. Llevaba consigo la promesa de orden, prosperidad y paz bajo el gobierno humano. El universo estaba a punto de aprender lo que la Vía Láctea había descubierto, que algunas especies estaban destinadas a liderar y otras a seguir, y que la humanidad siempre había estado destinada a liderar.